Hola, buenos días. Vamos a hablar del sistema respiratorio, siguiente clase en nuestro plan. Pues, ¿qué decirles del sistema respiratorio? A manera de introducción, sabemos que es el lugar donde se da la entrada de aire, es decir, la ventilación hacia los pulmones. Y los pulmones es el lugar donde ocurre el intercambio de gases. Así que este es un lugar muy, muy importante porque así como permite la entrada de oxígeno para que después este oxígeno se disemine por todo el cuerpo, pues también permite la salida de algunos componentes de desecho, como por ejemplo el CO2. Sabemos que el sistema respiratorio es controlado por el sistema nervioso, así como también por otras funciones propiamente mecánicas del cuerpo. ¿Ok? Vamos a ir viendo cómo funciona todo esto y bueno, básicamente nos vamos a enfocar en la parte estructural de este sistema respiratorio. Entonces, a manera de introducción, decir que el sistema respiratorio cumple las siguientes funciones. Ya dijimos ventilación o respiración general. Desde el punto de vista mecánico, vamos a decir que es la entrada o el flujo, así como la salida, ¿verdad? De aire de del aire hacia los pulmones, ¿ok? Y desde ellos hacia afuera. Entonces, es esto, ¿verdad? Es la entrada y salida de corrientes de aire que van a permitir, obviamente, la entrada de componentes que sean necesarios para el cuerpo, así como la salida. Entonces, va a ocurrir este primer intercambio que recibe el nombre de respiración externa. La respiración externa es nada más y nada menos que el intercambio de gases que ocurre a nivel de los pulmones, ¿ok? Entonces, es importante que sepan de que aquí este proceso se va a dar a nivel del el acino respiratorio o el acino pulmonar, y que está constituido básicamente por eh, eh, unas estructuras dilatadas que se denominan alvéolos y que más adelante lo vamos a conocer. Que estos alvéolos se pueden abrir directamente en sacos alveolares, en atrios, se pueden abrir incluso en bronquiolos terminales. Y entonces vamos a ver que gracias a que existen estos alvéolos es que puede ocurrir este proceso de respiración externa. Luego también hablamos del transporte de gases. Bueno, el transporte de gases puede ser desde las células hasta los alvéolos. Entonces, para esto pues es necesario el sistema circulatorio, ¿verdad? Desde las células en los cuales ocurrió el intercambio de gases, pues esto puede ser ya doble vía, es decir, si el transporte de estos gases ocurrió a nivel de los pulmones, entonces este oxígeno que entró a los pulmones o que entró a los vasos sanguíneos de los pulmones tiene que viajar a los tejidos y eso lo hace gracias al sistema circulatorio. Y hace lo contrario, cuando de las células, de los tejidos que están en la parte periférica, ¿verdad? Entra a los eritrocitos y estos son transportados nuevamente por el sistema circulatorio hacia los alvéolos. Es decir, esto es un ciclo. Es un ciclo y ustedes ya lo conocen a través del sistema circulatorio. Y por último, bueno, en los tejidos se da lo que es la respiración interna, que es el lugar donde se da el intercambio de gases, principalmente la entrada de oxígeno de los eritrocitos a la célula que se está nutriendo, y así también la salida de componentes que no ocupa o sustancias de desecho hacia la sangre, que posteriormente va a ser eliminada nuevamente a través de la respiración externa cuando se elimina, por ejemplo, el CO2. Entonces vean ustedes que esto básicamente es un ciclo, ¿verdad? Que se llama ciclo respiratorio. El sistema respiratorio, desde el punto de vista estructural, lo vamos a dividir en sistema respiratorio superior y sistema respiratorio inferior. Sistema respiratorio superior, básicamente lo vamos a encontrar desde la cavidad nasal hasta el primer segmento del árbol bronquial. ¿Ok? Y también se puede incluir la boca y la faringe, porque a través de ellos también puede correr el aire que entra hacia los pulmones. La parte que es, o el sistema respiratorio inferior, básicamente va desde los últimos segmentos de los bronquios, principalmente de los bronquiolos, ya sean terminales respiratorios, y hablamos también de los conductos alveolares, atrios, sacos alveolares y los alvéolos que quedan hacia el final. De igual forma, vamos a dividir todo este árbol bronquial y todas estas regiones eh, del sistema respiratorio inferior en porciones conductoras y porciones respiratorias.
Como su nombre lo dice, la porción conductora únicamente lo que permite es el flujo de aire a través de un conducto, ¿verdad? Y eso principalmente lo hacen los bronquios, así como algunos bronquiolos. ¿Qué bronquios? Bronquios primarios, secundarios, terciarios, ¿ok? Aparte de estos existen estos de acá vamos a decir que son bronquios de tipo segmentarios que comienzan a dividirse. Pueden haber múltiples divisiones, 10, 15 divisiones para posteriormente llegar a formar bronquiolos. Luego los bronquiolos, vean ustedes que los bronquiolos terminales todavía forman parte de la porción conductora del sistema respiratorio y a través de lo que se denominan bronquiolos respiratorios comienza lo que es la porción respiratoria. ¿Qué quiere decir porción respiratoria? Quiere decir que en las paredes de estas estructuras, de todos estos trayectos o conductos, vean ustedes que ya se abren alvéolos que permiten el intercambio de gases. Entonces, por eso se dice que es una porción respiratoria y por lo tanto lo vamos a catalogar como tal, ¿verdad? Como una porción respiratoria del sistema respiratorio. Entonces vamos a hablar en esta clase de la porción conductora, básicamente, de la porción conductora. La porción conductora se encarga básicamente de transportar el aire, de filtrar el aire, de humedecer el aire y así de entibiar el aire. La mayor parte de estas funciones se llevan a cabo a nivel de la cavidad nasal. Pero también se pueden dar a nivel de la faringe y parte de la laringe. El transporte lo van a hacer todos, absolutamente todos los que forman la porción conductora del sistema respiratorio. Y el entibiamiento se da casi siempre a nivel de la cavidad nasal, porque es el lugar donde hay mayor cantidad de vasos sanguíneos subepiteliales, es decir, que están muy cerquita del epitelio, que generan un ambiente eh, tibio, ¿verdad? O que permiten el entibiamiento, mejor dicho, del aire que está entrando al sistema respiratorio. Eh, es por esa razón de que la porción respiratoria ideal, la porción conductora ideal inicia en la cavidad nasal, ¿ok? Porque es aquí donde se da este inicio de estas funciones de la porción conductora. Vamos a hablar ahorita entonces de la cavidad nasal. La cavidad nasal sabemos que es un espacio que encontramos a nivel de los huesos eh, faciales. Encontramos atrás de los cartílagos nasales, entre este hueso que está acá, que es básicamente el etmoides, el palatino, y hacia los lados podríamos tener también estos huesos cigomáticos. Ahora, hay algo interesante y es que la cavidad nasal está dividida en dos a través de un septo que se llama septo nasal. Recordemos que el septo nasal tiene una porción cartilaginosa que se llama cartílago nasal, que está constituida por cartílago hialino, y luego tenemos otras dos porciones que son huesos planos o huesos aplanados, que es la lámina perpendicular del etmoides y el vómer. Entonces, estos son básicamente los constituyentes del septo nasal. Hacia la periferia, mejor dicho, hacia los lados o hacia las partes externas, tenemos estos como plegamientos que hace la mucosa que reciben el nombre de cornetes y son tres. Hay uno que se llama cornete superior, hay otro que se llama cornete medio y el cornete inferior. Vean ustedes que entre el cornete medio y el cornete inferior existe la desembocadura de una estructura que se llama seno maxilar. El seno maxilar son estas aberturas que tiene hacia los lados y ven ustedes cómo existe este espacio que permite el flujo de aire, así como de producto de secreción de las células del seno maxilar, usualmente es moco. Entonces, otra cosa interesante es que a nivel del cornete superior, así como se muestra en la imagen, que se mira un poquito más, bueno, que se mira amarillo comparado al resto de los cornetes, identificamos una parte muy interesante de la mucosa nasal que recibe el nombre de mucosa respiratoria o área respiratoria. La mucosa respiratoria es una modificación de la mucosa nasal que permite, obviamente, la percepción de los olores a través de ciertos mecanismos que vamos a mencionar pues, más adelante. Bueno, la cavidad nasal va a estar básicamente delimitada por dos áreas. Hacia la parte anterior encontramos el vestíbulo nasal, que es un lugar que todavía tiene características de piel. Es decir, esta zona del vestíbulo nasal todavía va a estar revestida por epitelio escamoso estratificado, queratinizado, e incluso pueden tener múltiples pelos que se llaman vibrisas.
Hacia la parte superior ya hablamos de que existía el etmoides, formando esto que se llama lámina cribosa del etmoides. El contenido básicamente es el tabique nasal. El piso es esto que se llama hueso palatino, ¿verdad? O el paladar duro, y luego tenemos aquí hacia un poquito hacia atrás el paladar blando. Hacia los lados tenemos los cornetes, obviamente superior, medio, inferior, y hacia la parte posterior tenemos esta abertura que recibe el nombre de coana. Entonces, estos son los límites de la cavidad nasal y eh, pues es importante que los conozcamos porque en toda esta región de acá, que sería entonces la cavidad nasal, lo que vamos a encontrar es una mucosa nasal. Y la mucosa se va a encontrar modificada a nivel del cornete superior, que es el lugar donde se dan básicamente los cambios, o mejor dicho, la percepción, la parte sensitiva del el olfato. Vean ustedes cómo se conecta a través de estas ramitas que se llaman fibras, vamos a decir, como vulvares, o algunas de estas son como una especie de axones modificados, eh, o más que axones modificados, son axonemas modificados. Esa es la palabra correcta que se tiene que usar acá, no es un axón como tal. Sí, estas células emiten axones para posteriormente hacer toda la sinapsis a nivel de todo el sistema de conducción, ¿verdad? Pero nos vamos a enfocar básicamente a este nivel. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos cuando lo hemos disecado en un cadáver. Aquí tenemos el vestíbulo nasal, esto ya lo hemos mencionado. El vestíbulo nasal es básicamente piel, que obviamente va a tener todas las glándulas anexas que conocemos de la piel o que vamos a conocer de la piel. Pues pueden haber glándulas sudoríparas, pueden haber glándulas sebáceas, así como hay glándulas sebáceas, hay folículos pilosos, estos pelos que reciben el nombre de vibrisas, y el soporte va a ser básicamente cartílago hialino. El cartílago hialino entonces va a ser la base del vestíbulo nasal. Y entre el vestíbulo nasal, perdón, y entre la piel y el soporte, que es el cartílago hialino, obviamente vamos a encontrar el pericondrio. Recuerden que el pericondrio es un tejido conectivo denso irregular que es muy definido y lo podemos encontrar separado de la dermis reticular profunda de la piel del vestíbulo nasal. Luego tenemos hacia aquí la parte posterior, estas otras que son las coanas, aquí esta abertura que es la coana. Recuerden de que podemos tener las amígdalas faringes aquí, o los adenoides. Esta zona de acá va a tener un revestimiento, que es un revestimiento básicamente respiratorio, o un epitelio respiratorio. Recuerden que el epitelio respiratorio es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Inmediatamente abajo del epitelio vamos a tener algo que se llama lámina propia. Recuerden que siempre abajo de un epitelio existe una lámina propia. ¿Ok? Aquí la lámina propia va a ser una lámina propia muy, muy, muy vascularizada. Es decir, que los vasos sanguíneos pueden ser arteriolas o pueden ser capilares, van a estar muy cerca del epitelio. Entonces, esto también va a ayudar al proceso de enfriamiento, o mejor dicho, de entibiado del aire, es decir, de aquí, gracias a la disposición de estos capilares, es que el aire pues se entibia. Aparte de que es un tejido muy vascularizado, podemos encontrar un tejido conectivo laxo y que a medida va profundizándose se va volviendo más denso, incluso cercano aquí al periósteo del hueso. En esta lámina propia también podemos encontrar múltiples agregados linfoides, pueden ser nódulos linfoides primarios o secundarios, dependiendo el retroantigénico, así como también múltiples glándulas seromucosas. Recuerden que cuando decimos seromucosas quiere decir que hay acinos serosos, así como también hay acinos mucosos. Los acinos serosos obviamente van a liberar un líquido seroso rico en proteínas y los acinos mucosos pues obviamente un líquido de aspecto mucinoso o mucoide. El soporte de la cavidad nasal, básicamente de la región posterior de la cavidad nasal, así como el resto de la cavidad nasal, va a estar constituida por hueso y cartílagos. ¿Ok? Hueso y cartílagos. Algunas regiones de aquí pues, va a tener cartílago hialino, el resto pues, va a ser hueso plano o hueso cortical de los huesos que forman parte de, obviamente, de la cara.
Obviamente, esta zona, recuerden que hay un engrosamiento linfoide que es el adenoides. Algo bien interesante y es que la irrigación de la cavidad nasal es muy importante conocerla porque, bueno, clínicamente muchos pacientes llegan con algo que se llama epistaxis. Epistaxis, ¿ok? La epistaxis no es nada más y nada menos que un sangrado nasal. Y esto pues casi siempre se da porque ya hemos mencionado que la cavidad nasal es una región muy, muy irrigada. Y esto se da gracias a que hay una zona, que es esta región de acá, que es donde ocurre múltiples anastomosis vasculares, así como vamos a decir que es el área más irrigada de la cavidad nasal. Y se encuentra hacia adentro del vestíbulo nasal y a esta zona recibe el nombre de plexo de Kieselbach. El plexo de Kieselbach no son nada más y nada menos que capilares anastomosados que son procedentes de las arterias. Cualquiera de todas estas arterias, vean ustedes que todas tienen una especie de aporte hacia esta región. Entonces, la mucosa, cuando el epitelio es lesionado o es barrido, entonces obviamente va a ocurrir una erosión de la superficie y los vasos sanguíneos van a quedar expuestos, entonces van a romperse y van a sangrar. ¿Cuáles son los principales afluentes del plexo de Kieselbach? Aquí tenemos algunas arterias, por ejemplo, la arteria etmoidal anterior, arteria etmoidal posterior, tenemos la arteria esfenopalatina, tenemos aquí esta que es la arteria palatina mayor, y luego tenemos la arteria labial superior. Todos estos son afluentes para formar lo que es el plexo de Kieselbach. Este plexo de Kieselbach lo encontramos a nivel del septo nasal. Ahora bien, hablemos específicamente de la mucosa respiratoria. La mucosa respiratoria, ya sabemos que es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, en el cual vamos a encontrar células cilíndricas, como estas que vemos acá. Encontramos células caliciformes, así como también encontramos células basales. ¿Ok? Las células basales que descansan sobre una lámina basal que absolutamente todas las células van a contactar. Inmediatamente hacia abajo tenemos la lámina propia, que es el tejido conectivo laxo areolar, que va a ser, a medida que se va profundizando, va a ir cambiando a denso y regular. Y obviamente en esta zona vamos a encontrar muchos componentes inflamatorios. Ojo, es muy importante que recuerden y que sepan que la mucosa respiratoria o en todas las láminas propias, vamos a decirlo así, van a haber células inflamatorias, específicamente. Si estamos hablando de una mucosa, van a haber células plasmáticas, así como también pueden haber mastocitos, ¿ok? Las células plasmáticas y los mastocitos a este nivel son muy, muy importantes y es importante que los recuerden porque muchas de ellas están involucradas en la respuesta inmunitaria y otras están involucradas en los procesos alérgicos. Las células plasmáticas a este nivel pues van a tener la capacidad de sintetizar inmunoglobulinas A, inmunoglobulinas E, dependiendo las funciones, ¿verdad? Y el tipo de antígeno que va a estimular a la síntesis de estas inmunoglobulinas. Aquí vemos entonces la célula caliciforme. Esta es una tinción de Paz que resalta las células caliciformes. Vamos a decir que es una tinción y un corte perfecto. Vean las células cilíndricas ciliadas. Aquí vemos los cilios que se miran muy, muy ordenados. Y las células basales que las vemos por acá. Realmente hay pocas, pero aquí están las células basales. Y estas células basales, recuerden que son las células regeneradoras de las células cilíndricas ciliadas. Cuando lo vemos por microscopía electrónica de barrido, vemos la superficie. Aquí vemos estas son las células caliciformes, que solamente tienen unas pequeñas microvellosidades, que son estas puntitas que sobresalen, y estas otras que serían los cilios de las células cilíndricas ciliadas. Vean que hay áreas que tienen mayor cantidad de células cilíndricas ciliadas y áreas que tienen menor cantidad, como por ejemplo en este caso vemos que la mayor parte de las células son células caliciformes. La mucosa olfatoria es específica dijimos, del cornete superior, así como del tercio superior del septo nasal. Aquí lo vemos especificado, entonces vamos a decir que esta zona ya no recibe el nombre de mucosa nasal propia, sino que va a recibir el nombre de mucosa olfatoria. La mucosa olfatoria pues va a estar constituida por un epitelio, que es un epitelio olfatorio, una lámina basal, que es la que se va a encontrar inmediatamente abajo del epitelio, y en esta lámina basal vamos a encontrar múltiples glándulas serosas, ojo, subrayenas, que se llaman glándulas de Bowman, así como un plexo vascular, que esto pues es algo
común en toda la mucosa nasal. Entonces también subrayenlo, ¿verdad? En la mucosa olfatoria. El epitelio olfatorio va a estar constituido básicamente por tres tipos celulares. Las principales células o las células más funcionales desde el punto de vista neurológico son las células olfatorias, que estas son un tipo de neurona bipolar que va a tener la capacidad de percibir estos olores. Las células sustentaculares o células de sostén y por último las células basales y las vamos a ir viendo cada una de ellas. La lámina propia, pues aquí está, ¿verdad? Este es un tejido conectivo laxo que a medida se va profundizando se va volviendo denso. Vemos que hay fibras nerviosas. Estas fibras nerviosas recuerden que son importantes porque son las que traen información sensitiva de la mucosa, específicamente del epitelio. Aquí vemos el epitelio respiratorio. Luego vemos estas glándulas, que son las glándulas serosas. Estas glándulas serosas, ven ustedes que son glándulas que se encuentran muy pegaditas, incluso algunas de ellas tienen un conducto a través del epitelio, así, ¿lo ven? Que permiten el flujo del material seroso o del líquido proteináceo que liberan hacia la luz del epitelio. Entonces les decía que a medida nos profundizábamos, se iba obviamente adheriendo al hueso y el tejido se va volviendo más denso, colagenoso o denso irregular. Ojo, siempre va a ser muy vascularizado. Esta mucosa olfatoria, pues ya mencionamos que tiene los axones, ¿verdad? De fibras que son usualmente, recuerden que cerca de donde están haciendo su función son fibras de tipo amielínicas o no mielinizadas. Y los elementos linfoides que van a estar localizados, ¿verdad? De manera difusa o de manera o en forma de nódulos a nivel de esta lámina propia. Bueno, entonces, ¿cuál es el producto de secreción principal de estas glándulas de Bowman? Vean ustedes que a través de ellas se puede liberar pues la inmunoglobulina A. Si acá hay una célula plasmática, esta va a adherir la inmunoglobulina A, la va a convertir en un dímero y posteriormente esta la va a atravesar a través del citoplasma de estas células acinares, va a llegar a la luz y posteriormente se va a liberar. También va a sintetizar algunos otros factores antibacterianos o antimicrobianos, principalmente la lactoferrina y la lisocima. También va a sintetizar esta que se llama proteína captadora de olores o proteína de unión con odorantes. ¿Okay? Esta proteína es sumamente importante. Y vean ustedes que gracias a que existen estas glándulas, se puede sintetizar esta proteína. Si no existe esta proteína, entonces es imposible reconocer olores. Vamos a comenzar a mencionar entonces de estas células del epitelio a las células olfatorias. Dijimos que eran neuronas bipolares que van a tener contacto, vean ustedes, en todo nivel de la célula, de este epitelio, ¿verdad? De la membrana basal, así como la membrana apical. Entonces vamos a dividirla en un segmento apical y en un segmento basal. Vean ustedes que del segmento basal aparece el axón. Son axones que se convierten en axones amielínicos. Aquí vemos. Y el extremo apical se va a formar una especie de bulbo o de vesícula del cual van a aparecer unas especies de axones, ¿verdad? Entonces, en ese extremo apical es donde vamos a encontrar estas vesículas que forman estas dilataciones de citoplasma que reciben el nombre de bulbos. Estos bulbos contienen estos cilios. Aquí vemos estos cilios que tienen una distribución así un tanto inusual, se distribuyen hacia todos lados y que son completamente inmóviles. Son inmóviles porque carecen de dineína. Hacia la parte interna contienen unos axonemas que son unos un tanto modificados, ¿verdad? Modificados porque básicamente no tienen dineína, aunque sí tienen cuerpos basales y difieren un tanto en la distribución de los microtúbulos. El núcleo siempre va a ser un núcleo que lo vamos a ver esférico y casi siempre va a estar en relación o más cercano a la membrana basal si lo comparamos con la membrana apical, ¿verdad? Los núcleos que están más orientados hacia el área apical son los núcleos de las células sustentaculares. Y bueno, ya mencionamos el extremo basal, la que tiene el axón, que es aquí donde va a salir y se van a unir y van a ser abrazados por estas células de Schwann, ¿verdad? Que aunque está en la célula de Schwann, dijimos que no necesariamente van a ser axones mielinizados.
solamente van a estar envueltos parcialmente, ¿verdad? Formando paquetes de axones amielínicos. Y así es como vemos los cilios. Recuerden que estos cilios son inmóviles y van a estar distribuidos de una manera un tanto diferente. ¿Por qué? Bueno, al inicio del axón, más o menos a este nivel, siempre vamos a tener los cuerpos basales, ¿ok? Los cuerpos basales que se van a encontrar en la cortical de la célula del bulbo, ¿verdad? De la célula olfatoria. Luego va a haber un primer segmento, que es un segmento inicial, en el cual vamos a encontrar un anillo periférico, ¿verdad? Que es típico o que va a estar formado por 9 dupletes de microtúbulos y 2 cingletes centrales. O sea que va a estar formado por 9 más 2. Es decir, esa va a ser la configuración en la cual nosotros vamos a observar el inicio de estos axonemas modificados. ¿Ok? Vean que estas proteínas pues no van a tener dineína, ¿verdad? Ya dijimos que si no tienen dineína, entonces no van a tener la capacidad de moverse. A medida se va haciendo distal, es decir, va avanzando hacia esta región, ven ustedes de que esta disposición del axonema va a cambiar y va a cambiar a 9 singletes, es decir, estos dupletes se van a separar y van a ir o van a viajar solos, ya no van a viajar abrazados uno al otro, ¿verdad? Sino que se van a separar en singletes y siempre van a rodear a los dos microtúbulos centrales. Cuando ya está llegando a la parte más distal, es decir, a la punta del cilio, estos cingletes desaparecen y únicamente continúan los cingletes centrales hasta que se adhieren a la membrana distal. Entonces, vean ustedes que es un axonema un tanto similar, pero eh, realmente tiene sus variabilidades y pues ya las estamos estudiando. Por eso, recuerden de que es un axonema que no tiene la capacidad de moverse. Entonces, la importancia de este axonema básicamente es mantener cierto flujo de líquido viscoso y en ese líquido viscoso, vamos a decir líquido seroso mejor, vamos a encontrar la proteína captadora de olores. ¿Okay? Esa proteína captadora de olores es la que se va a unir después a receptores que encontramos en estos cilios inmóviles que van a conducir o van a causar una despolarización para que posteriormente esta información sea llevada a través de los axones hacia el sistema nervioso. Bien, las células sustentaculares o células de sostén tienen que saber que son células cilíndricas que van desde la membrana basal hacia la membrana apical. Recordemos de que los núcleos de estas células casi siempre van a estar orientados más hacia la membrana apical. Aquí vamos a ver que tienen microvellosidades. El citoplasma pues va a tener un montón de granulitos que van a conferir un pigmento amarillento a la célula, ¿verdad? Pero ese básicamente es un contenido, vamos a decir así, procedente de endocitosis del líquido seroso que se encuentra hacia la superficie. El núcleo casi siempre va a ser oval y ya dijimos que va a estar orientado hacia la membrana apical. Luego tenemos las células basales. Aquí vamos a decir que las células basales son de dos tipos. Hay algunas células aplanadas que no se encuentran en este esquema o células horizontales, que estas están sobre la membrana basal, descansan sobre la membrana basal y son células que prácticamente no tienen una actividad mitótica importante, pero tienen la capacidad de regenerar a las células globosas y estas células globosas posteriormente tienen la capacidad de regenerar a células sustentaculares. Entonces vean ustedes que las células horizontales pueden regenerar a las células globosas y las células globosas pueden regenerar a las células sustentaculares. Vean que son células que tienen un aspecto, sí, pueden verse globosos, aunque también pueden verse un tanto piramidales. Los núcleos casi siempre van a ser de redondos a ovoides y como son células inmaduras, pues va a tener una gran cantidad de ribosomas, así como las células indiferenciadas que ustedes ya conocen. Y aquí es lo que observábamos de la mucosa. Aquí tenemos el epitelio. De aquí para abajo, acá es la lámina propia. Todas estas de acá son glándulas de Bowman. Aquí tenemos algunos axones amielínicos y aquí tenemos algunos vasos sanguíneos. Recuerden que es un tejido muy, muy vascularizado.
Vean el epitelio que tiene. No es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado como el que conocemos del epitelio respiratorio, sino que sí es un epitelio pseudoestratificado, pero es modificado. Por eso lo conocemos con el nombre de epitelio olfatorio o epitelio sensitivo, ¿verdad? A este nivel. Aquí lo vemos de una vista panorámica. Vean ustedes qué interesante. Aquí tenemos, este aquí sería básicamente el epitelio olfatorio. Luego tenemos todo esto que está de aquí para abajo, que es la lámina propia, que está pegadita al hueso. Aquí tenemos el hueso eh, compacto. Ven ustedes, recuerden que este hueso es un hueso compacto, pero está perforado por un montón de cribitas, por eso se llama hueso criboso o lámina cribosa. Por eso no se mira lineal o recto. Y gracias a que existen estas cribas o estos espacios es que pueden aparecer o pueden a través de estas cribas o estos agujeros introducirse las fibras nerviosas. Bueno, aquí vemos las glándulas de Bowman, y aquí vemos las fibras nerviosas. Aquí visto más de cerca, este es el epitelio pseudoestratificado. Aquí se miran los hilos, obviamente no se miran tan bonitos como quisiéramos, o como por ejemplo en el epitelio respiratorio. Y de aquí para abajo, esta es la lámina propia. Entonces, bueno, hay que saber que la mucosa nasal tiene las funciones básicas de humidificar, calentar y filtrar el aire. Y esto gracias, bueno, humidifica y filtra el aire gracias a que hay una capa de moco que en algunos libros lo refiere como una capa de gel y una capa de sol, que es la capa de líquido seroso. Vean ustedes que estos cilios de estas células, en general de la mucosa respiratoria, no estamos hablando ahorita de la mucosa olfatoria, sino que de la mucosa nasal en general. Vean que esta capa de células ciliadas, que el resto del epitelio respiratorio, pues los cilios sí tienen movilidad. Entonces, se están moviendo a nivel de la capa solo, a nivel de la capa de líquido seroso, y están generando una especie de flujo a nivel, eh, a nivel de la región más profunda de esta capa de revestimiento líquido. Y la parte más superficial, que es donde está el moco, posteriormente va a ser arrastrada gracias a que se arrastra esta solución. Entonces, los cilios van a mover el líquido seroso y junto a él van a mover el moco. Entonces, vean ustedes que los cilios no alcanzan el moco, están en contacto nada más con el líquido seroso. Y bueno, esto ayuda entonces a humidificar, ¿verdad?, esta capa líquida que tenemos, ya sea de gel o de... Y también ayuda a filtrar. ¿Por qué? Las partículas que entran junto al aire, muchas de ellas quedan atrapadas en el moco, y entonces estas posteriormente van a viajar hacia la región posterior, hacia la faringe, y pues van a ser o deglutidas o van a ser expectoradas durante, por ejemplo, la tos, ¿verdad? Bueno, hay muchos capilares, y estos capilares de la lámina propia son las que permiten calentar el aire. Los elementos linfoides, ya esto es como repetir, ¿verdad? Transportan los antígenos y los alergenos y ayudan a la síntesis de inmunoglobulina A y de inmunoglobulina E. Y la proteína receptora de olor o captadora de odorantes o de olor, ¿verdad? Pues es muy, muy importante para el proceso del reconocimiento del olor. Pero esto dijimos que era específico de la mucosa olfatoria, no de la mucosa nasal. Entonces, en la mucosa olfatoria ven ustedes que existe esta, que es una partícula, una molécula de olor o una proteína que se va a unir a la proteína captadora de olorantes o de olores, que posteriormente esta, miren ustedes, traen a la molécula que causa el olor, que, por ejemplo, una molécula vamos a decir, de vainilla, o algo que se me ocurra, algo que tenga olor, cualquier cosa. Y luego se va a unir a una proteína o a una molécula captadora de olores. Entonces forman este complejo que posteriormente van a viajar al cilio, que dijimos que era un cilio modificado, que era un cilio inmóvil, que va a llegar y se va a unir a un receptor, que es un receptor o conocido también como proteína receptora del olor. Esta es una proteína dependiente de proteína G. Como es una proteína dependiente G, al estar adherido a este complejo, vean ustedes que va a causar la separación de la proteína G
y va a hacer que el segmento alfa se una a una adenilciclasa, y el aumento de la adenilciclasa va a permitir que haya apertura de los canales de sodio, y obviamente esto va a causar la despolarización que viene del cilio. Posteriormente esto va a viajar a través de toda la célula y posteriormente va a viajar al axón. Y del axón pues llega al sistema nervioso central para que pueda darse el estímulo sensitivo del olor que se está percibiendo. Entonces hasta acá hemos visto la mucosa nasal con esta modificación, ¿verdad? Que era la mucosa olfatoria. Ahora hablemos de los senos paranasales y de la nasofaringe. Recuerden que los senos paranasales son básicamente los senos frontales, los senos maxilares, los senos etmoidales, el hueso etmoidal, y obviamente el seno esfenoidal. Estos son, vamos a decir, como unas cámaras de aire que ayudan básicamente a los procesos de fonación para lo que conocemos como aparato fonatorio, o que nos ayuda a regular la capacidad de hablar. Todos van a estar conectados de alguna forma a la cavidad nasal a través de los conductos o de las aberturas de los senos. Por ejemplo, aquí ya dijimos que estaba la abertura del seno maxilar, y pues ahí vamos a encontrar las aberturas de estos senos hacia las regiones posteriores o superiores del cornete superior. Los senos paranasales, entonces, van a estar constituidos por básicamente un revestimiento que se conoce con el nombre de revestimiento mucoperióstico. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber una mucosa muy, muy delgada, y esa mucosa muy delgada va a estar adherida directamente al periósteo. Y aquí lo vemos, este es un esquema muy bonito que nos ayuda a entender bien cómo es este revestimiento mucoperióstico. Y aquí lo que vemos es obviamente un epitelio que tiene esta capa líquida hacia la superficie, que va a estar constituida principalmente por moco y un líquido seroso. Luego tenemos el epitelio respiratorio, que este es un epitelio respiratorio como ustedes ya lo conocen. Y hacia la parte profunda tenemos la lámina propia. La lámina propia va a tener un tejido conectivo de laxo, que a medida se va profundizando se va convirtiendo en denso, denso, irregular, hasta que forma el periósteo. Muy, muy vascularizado. Recuerden que estas áreas son muy vascularizadas, y gracias a que son muy vascularizadas, pues también vamos a encontrar elementos linfoides. Y estos elementos linfoides, así como en la cavidad nasal, tienen la capacidad de sintetizar todas estas inmunoglobulinas y reconocer antígenos y alergenos. También podemos encontrar algunas glándulas seromucosas, ¿ok? Y estas tienen la capacidad de sintetizar moco o líquido seroso, dependiendo, para formar esta capa líquida superficial. La faringe. La faringe puede ser, bueno, sabemos que inicia inmediatamente la apertura de las coanas. En la parte superior tenemos la apertura de la trompa de Eustaquio, los conductos de Eustaquio. Tenemos el adenoides. Luego tenemos otro segmento acá que se llama orofaringe. Y por último tenemos acá abajo la laringofaringe. Entonces, nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Entonces, estas son las aperturas. Tenemos la apertura de la coana, la apertura de la boca, la apertura de la laringe, y por último, esta apertura del esófago. Bien, hay que reconocer de que el epitelio de la nasofaringe va a continuar siendo un epitelio eh, respiratorio. Sin embargo, el epitelio de la orofaringe y de la laringofaringe va a estar constituido por un epitelio que es un epitelio escamoso, ¿ok? Un epitelio húmedo, así como el de las cavidades, el de la cavidad oral, que posteriormente vamos a ver o vamos a conocer. A este nivel, la apertura que genera este cartílago que se encuentra aquí, que se llama epiglotis, forma un espacio que se llama aritus, que este se abre y se cierra dependiendo la actividad que tenga este cartílago, como vamos a ver después con los procesos de deglución y respiración. Entonces, bueno, esto es lo que vemos, ¿verdad? El epitelio respiratorio, ya se los mencioné, y luego los epitelios húmedos.
Esa es la amígdala faríngea, ¿verdad? O la adenoides que ya hemos mencionado también. Recuerden que inmediatamente abajo de un epitelio siempre hay una lámina propia y esta lámina propia siempre va a ser un tejido conectivo que va de laxo a denso irregular, muy vascularizado, con glándulas, seromucosas y elementos linfoides, similar al resto de estructuras del aparato respiratorio superior. Bueno, aquí en la laringe, si vamos a hablar un poquito más detenidamente, sabemos que la laringe es una estructura que puede medir, usualmente mide unos 4 centímetros de longitud por unos 4 centímetros de diámetro. La longitud es un tanto variable, ¿verdad? Vean ustedes que hay ciertas civilizaciones que tienen como principio o como cultura tener el cuello entre más largo, pues tiene más, eh, vamos a decir, más mérito cultural, si lo dice así, ¿verdad? Entonces vean ustedes que esto es una especie de tubo que va a estar conectado a la faringe y que va a estar conectado hacia la parte distal o que va a continuar con lo que conocemos con el nombre de la tráquea, ¿verdad? Va a estar formada por una estructura de sostén que básicamente es cartilaginosa y esta estructura cartilaginosa conforme va pasando la edad, ¿verdad? Es decir, un adulto puede ser que este cartílago, por ejemplo, se haya osificado, es decir, que en algún momento de la vida puede haber hueso en la laringe. Entonces van a ver varios tipos de cartílagos, cartílago hialino y también podemos encontrar cartílago elástico, ¿ok? Cartílagos elásticos. Entonces, de manera general, vamos a decir que la función básica de la laringe, aparte de permite la entrada y la salida de aire para el resto del sistema respiratorio, también ayuda a los procesos de fonación, porque aquí se encuentran las cuerdas vocales, ¿verdad? Y también permite el cierre del sistema respiratorio durante el proceso de deglución. Cuando ustedes están tragando, los ligamentos que se encuentran acá van a permitir que el cartílago se deslice sobre el aritus y entonces el bolo alimentario va a pasar directamente de acá hacia la apertura esofágica. Y así entonces va a evitar de que el alimento, ya sea un sólido o un líquido, llegue al sistema respiratorio. Cuando uno dice me atoré porque está comiendo, cuando el alimento pasa a la vía respiratoria, existe un estímulo de o para eliminar lo que está entrando a la vía respiratoria y esto es la tos. La tos genera un espasmo de los músculos en general, ¿verdad? De la faringe, del aparato respiratorio, incluso algunos músculos extrínsecos de la laringe que permiten la salida nuevamente de lo que haya entrado al sistema respiratorio. Entonces vamos a decir que desde el punto de vista histológico, la laringe va a estar revestida casi en su mayoría de regiones por un epitelio respiratorio, a excepción del epiglotis y de las cuerdas vocales, en las cuales vamos a encontrar un epitelio de revestimiento húmedo. ¿Ok? Recuerden que es un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado. Luego, hacia abajo tenemos una lámina basal que va a estar constituida casi siempre, aquí va a ser un tejido conectivo denso y regular y que también va a tener componentes elásticos. En algunos libros aparece como tejido conectivo fibroelástico que directamente se va a adherir al cartílago basal o al cartílago de soporte de esta laringe. Y el cartílago basal va a ser elástico o hialino. Aquí vemos la estructura de sostén o los cartílagos de la laringe. Vemos que el cartílago más grande es este que está acá, recibe el nombre de cartílago tiroides y este va a estar constituido básicamente por cartílago hialino. ¿Qué otros están constituidos por cartílago hialino? Bueno, las prolongaciones del mismo cartílago tiroides. Aquí tenemos esta que es un asta superior, aquí tenemos el asta inferior, que dijimos que puede ser izquierda o derecha, así lo vemos. Tenemos este otro cartílago pequeño acá que se llama cartílago cricoides, que también está constituido obviamente por cartílago hialino. Luego vienen estos anillos traqueales, pero de aquí para abajo ya estamos hablando de la tráquea. Arriba, perdón, hacia la parte, sí, arriba, aquí vemos este otro cartílago, y aquí lo vemos más de la región posterior. Este es el cartílago epiglotis, y junto al corniculado y al aritenoide están constituidos por cartílago elástico. Recuerden que el cartílago elástico le confiere cierta propiedad elástica al cartílago
por ejemplo, en epiglotis es sumamente importante porque de esa forma en cómo va a cerrar el habitus. Bueno, las cuerdas vocales, nosotros a veces las vemos abiertas, así como están acá, y así es cuando uno está hablando, por ejemplo, pueden estar un tanto más cerradas, y pues al chocar entre ellas, pues van a impedir obviamente la entrada de aire. Em, entonces se forman estos pliegues, ¿verdad? Podemos tener dos tipos de plegamientos. Hay unos plegamientos más superficiales, que son estos de acá. Estos plegamientos superficiales que están arriba de los plegamientos profundos, que son estos. Ven ustedes que podemos encontrar estas que se llaman cuerdas vocales falsas. Y luego tenemos las profundas, que son las cuerdas vocales verdaderas. Entonces, estas cuerdas vocales falsas realmente se llaman pliegues vestibulares. Estos pliegues vestibulares, vamos a decir que son pliegues completamente inmóviles y que van a estar revestidos por epitelio respiratorio y van a tener una lámina propia con tejido conectivo laxo, glándulas, seromucosas, incluso pueden haber células adiposas entremezcladas con elementos linfoides. Y hacia la parte más profunda, es decir, el pliegue profundo o la cuerda vocal verdadera, que es esta que vemos acá, que se mira un poquito más blanquecina, tiene un epitelio de revestimiento húmedo, recuerden eso, y tienen una lámina propia que tiene un tejido conectivo denso, irregular y elástico, y que obviamente la parte más interna va a tener un ligamento que es sumamente importante, que se llama ligamento vocal. ¿Okay? El ligamento vocal entonces va a permitir el choque de estas dos glándulas, perdón, de estas dos bandas de tejido para el proceso de fonación o de apertura y cierre de la laringe para entrada o salida de aire. Y así es como lo vemos. Esta es una estructura general. Vean ustedes que es un esquema muy bonito para entender toda la estructura de la laringe. Y vamos a empezar acá arriba. Esta es la epiglotis, aquí tenemos el hueso hioides, aquí tenemos el cartílago tiroides, aquí tenemos el cartílago cricoides, aquí tenemos algunos músculos, pero estos ya son, se los vamos a dejar anatomía, ¿verdad? Para que los estudien ahí en anatomía, no me interesan los nombres de los músculos, pero sí vean ustedes de que aquí se forma una cuerda vocal verdadera y aquí está la cuerda vocal falsa, ¿verdad? O este pliegue vestibular que habíamos mencionado, que era un pliegue inmóvil. Todo lo que está en rojo representa un revestimiento de tipo epitelio húmedo y lo vemos que reviste obviamente habíamos dicho de que la laringofaringe tenía epitelio húmedo y se continuaba sobre el epiglotis y incluso en la curvatura del epiglotis o en el borde del epiglotis vamos a encontrar epitelio húmedo. Ojo, inmediatamente abajo del epiglotis ocurre una transición epitelial. Y esa transición epitelial cambia de un epitelio húmedo a un epitelio respiratorio. Así que todo lo que es verde ahora es epitelio respiratorio. Así que el epiglotis va a tener los dos tipos de epitelio húmedo y epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio posteriormente se continúa contra el área supraglótica, revistiendo toda el área supraglótica, incluso revistiendo la cuerda vocal falsa. Así como reviste la cuerda vocal falsa, también va a revestir este espacio que se forma inmediatamente abajo de la cuerda vocal falsa que recibe el nombre de ventrículo laríngeo. ¿Okay? El ventrículo laríngeo es muy importante porque aquí es un lugar donde encontramos una gran cantidad de elementos linfoides y el músculo ventricular. Todo esto es, ya dijimos, ¿verdad? Es una estructura básicamente que ayuda a mantener la lubricación, la secreción, el sistema inmunitario, ¿verdad? A nivel de la laringe, ¿verdad? Bueno, a medida va saliendo el epitelio del ventrículo laringio, va a cambiar nuevamente a un epitelio húmedo. Y vean ustedes que la cuerda bucal verdadera se va a revestir de epitelio húmedo. ¿Y por qué va a cambiar? Recuerden que cuando el individuo está hablando, esta cuerda bucal verdadera va a chocar con la cuerda bucal contralateral y es ahí entonces donde vamos a encontrar que se tiene que adaptar el epitelio. Si este epitelio fuese un epitelio respiratorio, entonces con cada choque que tuviese con la otra cuerda vocal se desprendería y las células morirían. Y esto pasaría constantemente inflamado en un proceso que se denomina laringitis aguda. Hacia la parte más profunda de esta cuerda vocal verdadera tenemos el ligamento vocal
¿verdad? Que es esto que está acá, hacia la parte más profunda. Y luego tenemos el músculo vocal, ¿verdad? Solo para que sepan que existe el músculo vocal que está directamente unido al ligamento vocal. Inmediatamente abajo de la cuerda vocal tenemos el espacio subglótico o infraglótico que va a estar revestido por, vean ustedes, por epitelio respiratorio. Quiero que vean algo también llama la atención y es que las glándulas seromucosas las vamos a encontrar donde encontramos el epitelio respiratorio, ¿verdad? Solo para que lo consideren. Bueno, la estructura de la cuerda vocal verdadera es un poco más detallada, o vamos a decir que es un poco más compleja que sencilla, que si lo comparamos con el resto de la estructura de la laringe, porque la presencia de este ligamento vocal a este nivel, pues ha creado una subdivisión de la lámina propia de la cuerda vocal. Entonces aquí tenemos que existe un epitelio, el epitelio húmedo que ya mencionamos. Inmediatamente abajo del epitelio hay un tejido conectivo que es sumamente laxo, que recibe el nombre de espacio de Reinke. Este espacio de Reinke mantiene, vamos a decir, la oxigenación del epitelio, porque hay muchos vasos sanguíneos. Y luego, inmediatamente abajo del espacio de Reinke, que forma parte de la lámina propia, tenemos el ligamento vocal, que es esto que está acá. El ligamento vocal lo vamos a dividir en dos segmentos. En un segmento superficial que va a estar constituido básicamente por fibras elásticas y un componente más profundo que tiene fibras elásticas y tiene mucho colágeno. Entonces vamos a decir que el ligamento vocal va a estar constituido por un tejido conectivo fibroelástico. Y por último, ya dijimos el músculo vocal, solo para que sepan, se llama tiroaritenoideo. Y bueno, viendo fotos de la histología, es esto lo que vamos a ver. Recuerden que podemos encontrar, aquí vemos la transición, epitelio respiratorio y epitelio húmedo. Aquí tenemos la lámina propia, fibras nerviosas, vasos sanguíneos, todo lo que compone una lámina propia. Recuerden que el cartílago de sostén va a ser un cartílago elástico. Y aquí vemos las cuerdas vocales con lo mismo que hemos mencionado. Este es el espacio, obviamente, de Reinke, ¿verdad? La capa intermedia, fibras elásticas, capa profunda es más colagenosa y luego el músculo. Aquí está la histología, aquí está la cuerda vocal falsa. ¿Por qué digo que es esto? Porque no hay, aquí se mira un poquito el músculo ventricular, pero vemos una gran cantidad de glándulas seromucosas. Y si nos acercáramos aquí hubiese un epitelio respiratorio. Este espacio que se forma acá entre estas dos cuerdas, la falsa y la verdadera, se llama ventrículo laríngeo. Esta es la cuerda vocal verdadera. Aquí tenemos el epitelio húmedo. Aquí tenemos el músculo. Este es el eh, músculo de la laringe. Y por último tenemos acá el ligamento, ¿verdad? Todo esto de acá, el ligamento, sería, tendríamos que verlo más de cerca para definir mejor las áreas desde el punto de vista histológico. Y aquí lo vemos la transición entre el epitelio húmedo y el epitelio eh, respiratorio. Aquí vemos un poquito de la lámina propia y vemos un poquito hacia la parte más profunda el músculo que forma el músculo vocal. Entonces, solo para que vean un poquito de la fonación y de la respiración. Cuando una persona está hablando, las cuerdas vocales verdaderas, las cuerdas vocales, vamos a decir, básicamente se encuentran en aducción y pueden estar semiabiertas, ¿verdad? Puede ser una aducción incompleta o una aducción completa cuando no queremos que entre el aire. Pero si estamos respirando, entonces las cuerdas vocales se van a encontrar abiertas en un proceso de abducción. Bien, entonces hasta aquí hemos visto a la laringe. Ahora vamos a hablar un poquito de la tráquea. La tráquea es menos compleja, aunque existen ciertos tipos de células que la vuelven un poco más interesante. Desde el punto de vista estructural, pues la tráquea usualmente oscila entre 11 a 12 centímetros de longitud y puede tener más o menos un diámetro que va de anteroposterior, de más o menos unos 14 milímetros, y de diámetro lateral, o mejor dicho, longitud lateral, de unos más o menos unos 20 milímetros. Y vean ustedes, desde ya vayan observando que la pared de esta tráquea
está constituida por un montón de anillos de cartílago que son anillos incompletos. ¿Por qué les digo anillos incompletos? Les digo anillos incompletos porque forman valga la redundancia, un anillo que la parte posterior no tiene cartílago y forman una especie de herradura. Entonces, por eso decimos que son anillos cartilaginosos incompletos. La parte posterior, entonces, no, como no va a estar unida por cartílago, pues tiene que estar unida por otro tejido. Y en este caso, el tejido que lo va a unir es un tejido muscular, específicamente músculo liso. Si nosotros analizamos desde el punto de vista histológico la pared de la tráquea, entonces vamos a ver que está constituida por tres capas, una mucosa, una submucosa y luego hay una adventicia, que es aquí donde se van a albergar los cartílagos, ¿verdad? Usualmente se cuentan entre 10 a 12 anillos o vamos a decir anillos incompletos de cartílago y vamos a decir que estos cartílagos van a estar constituidos por cartílago y alino, ¿verdad? Recuerden eso. ¿A dónde va a terminar la tráquea? La tráquea va a terminar aquí en esta bifurcación, que es donde ya se van a formar los bronquios. Esta bifurcación recibe el nombre de carina. La adventicia, recuerden de que la adventicia va a ser un cartílago y obviamente ese cartílago, si es hialino, va a tener un pericondrio y ese pericondrio va a tener un tejido conectivo denso y regular que va a tener muchas fibras elásticas. Entonces, por eso decimos tejido conectivo fibroelástico. Y gracias a que este tejido es fibroelástico, la tráquea pues va a tener cierta movilidad, ¿verdad? O cierta flexibilidad que va a impedir entonces de que sea tan rígida. Aparte de eso, cada uno de estos cartílagos va a estar unidos a través de una especie de ligamento, ¿verdad? Que serían los ligamentos intercartilaginosos de la tráquea, que permiten también la movilidad de estos discos, o mejor dicho, de estos anillos, y que se pueden deslizar uno sobre otro. Y que obviamente no fracturen o destruyan la tráquea al momento de movilizarse. Aquí vemos entonces la estructura histológica, lo que se mira en gris y que tiene estos como cuadritos o puntitos grises un poquito más oscuros. Esta sería la mucosa. La mucosa va a estar separada de la lámina, perdón, de la submucosa, que es lo que está en blanco, a través de esta línea rojiza. Esa línea rojiza es sumamente importante porque es una lámina basal, ¿verdad? Que va a estar constituida por muchas fibras elásticas. Y va a dividir la lámina propia de la mucosa del tejido conectivo de la submucosa. Y luego tenemos esto azul que ven acá, que es el cartílago hialino, y que dijimos que iba a ser una herradura o un anillo incompleto que va a estar unido hacia la cara posterior por músculo liso. Y que obviamente va a tener otros componentes del tejido conectivo, incluso pueden estar muy cerca estructuras nerviosas como el nervio vago, tejido adiposo u otros elementos del tejido conectivo. Y así se mira la estructura histológica. Si lo vemos de cerca, aquí viene la mucosa, aquí se miran muchas glándulas submucosas, el cartílago y el tejido conectivo. Si vemos más de cerca, obviamente encontramos el pericondrio y cada uno de los componentes de, eh, de estos tejidos que ya conocemos. Casualmente aquí se mira un ganglio linfático y aquí se mira un poco de tejido adiposo. Bien, la mucosa de la tráquea sabemos que está revestida por un epitelio respiratorio, valga el juego de palabras, con una lámina propia subyacente, que es un tejido conectivo subepitelial, y que obviamente va a tener muchas fibras elásticas, gruesas, y que la van a separar de la submucosa, ¿verdad? Aquí se va a formar esta lámina basal. El revestimiento o este epitelio respiratorio va a estar constituido a nivel de la tráquea y de algunas estructuras de los bronquios por 6 tipos de células. Y estas células son las siguientes. Células caliciformes, células cilíndricas ciliadas, células basales, células en cepillo, células serosas y células del sistema neuroendocrino difuso. Entonces vamos a comenzar a ver cada una de estas células y en qué consiste, ¿verdad? Básicamente cada una de ellas. Empezamos hablando de las células caliciformes. Recuerden que las células caliciformes son células productoras de moco. Como ya sabemos, estas células de caliciformes son la parte, o vamos a decir, son como el ejemplo más básico
de sistema de secreción exocrina, que tienen la capacidad de liberar el moco por, ya sea por activación neural o por una vía constitutiva, es decir, que nomás sintetizar algo lo van a liberar y están en proceso de liberación continua. Tienen su citoplasma medio y apical, básicamente está lleno, aquí la vemos pintada por estas tinciones de un tipo de paz, ¿verdad? Pero aquí la catalogan como una para rosanilina y azul de toludina, ¿verdad? Que es como una combinación. Vemos entonces la célula que se mira un poquito más oscura. Y aquí vemos que se están pintando básicamente los gránulos que tienen mucina. Recuerden que la mucina es un eh, es una glucoproteína, ¿verdad? Que va a captar realmente estos colorantes de la reacción de Paz. Estas células caliciformes tienen entonces esta forma, ¿verdad? En forma de cáliz. Hacia la parte más basal tenemos las células que pueden verse aplanadas u ovoides, que tienen abundante EU y heterocromatina, pueden tener un nucleolo marcado. Hacia la parte intermedia basal tenemos el sistema endomembranal, básicamente el Golgi, el retículo endoplásmico rugoso. Vamos a tener muchas mitocondrias también que son sumamente importantes. Y hacia la parte basal tenemos esto que se llama tallo estrecho, ¿verdad? O teca estrecha, donde está orientada la membrana basal y donde tenemos muy cerca el retículo endoplásmico rugoso. Luego tenemos hacia la parte apical, media y apical, básicamente todos estos gránulos, que son los gránulos de secreción, y estos gránulos van a contener la mucina, que ya dijimos, ¿verdad? Que primero va a ser mucinógeno y al hidratarse se va a convertir en mucina, que es el moco propiamente dicho. Y aquí las vemos, ¿verdad? Esta es la misma fotografía que vimos al inicio, y aquí tenemos las células caliciformes con esta tinción de paz modificada. Estas células, cuando hacemos el recuento a nivel de la tráquea, representan cerca del 30% de las células del sistema respiratorio a nivel del epitelio respiratorio de la tráquea, y la principal función es la producción de moco. Este moco, cuando es liberado a la luz, es arrastrado posteriormente por las células ciliadas que se encargan de llevarlo hacia la parte superior de la laringe y para que posteriormente este sea deglutido o expectorado a través de la tos. Las células cilíndricas ciliadas son estas que vimos acá, ¿verdad? Estas son las células ciliadas. Ya sabemos que son células cilíndricas, constituyen cerca del 30% de todas las células de la mucosa de la tráquea. Son altas, son sumamente delgadas. Los núcleos casi siempre van a estar ubicados a la región apical, va a tener abundantes mitocondrias, sistema endomembranal y algunos ribosomas. La parte apical pues, va a tener cilios y microvellosidades, y en los ápices estos cilios ya dijimos que se encargan de desplazar el moco hacia la parte superior del sistema respiratorio. Luego las células basales son las células regeneradoras de las células cilíndricas ciliadas y representan también, ojo, esta es la regla de los 30-30-30, ¿ok? Las primeras tres que ya vimos representan el 30%, y así como las células basales. Estas células son muy cortitas, ¿verdad? Su ápice pues no va a llegar a la luz y todas van a estar en contacto con la membrana basal, proliferan y reemplazan a las células cilíndricas ciliadas. También pueden reemplazar a las células caliciformes, células en cepillo. Estas células, como ya sabemos que son células indiferenciadas o inmaduras, van a tener abundantes ribosomas. Las células en cepillo, aquí viene la regla de los 3, 3 y 3, ¿ok? Las células en cepillo, las células serosas y las células del SNED andan más o menos en un 3% cada una de ellas. Las únicas que rompen un poquito la regla son las células del SNED, que van a ser entre el 3 al 4% de las células, ¿verdad? De este epitelio respiratorio en la tráquea. Ahora recuerden, las células en cepillo lo que van a contener y lo que va a hacer la diferencia de las otras es que en la parte superior va a tener microvellosidades que son altas y que van a dar ese aspecto en cepillo a la célula, ¿verdad? Estas células tienen una serie de gránulos en su citoplasma, pero estos gránulos todavía pues no se conocen exactamente las funciones, aunque se ha visto que estas células en cepillo casi siempre están relacionadas a fibras nerviosas que tienen una función que no es completamente conocida, aunque algunos libros y algunos investigadores le atribuyen una función sensitiva asociada, ¿verdad?, a esta fibra nerviosa, para obviamente permitir y detectar concentraciones de oxígeno
así como de otras sustancias anormales, para llevar esta información sensitiva al bulbo raquídeo y así entonces modificar desde el punto de vista neurológico la función respiratoria. Esta función sensitiva aún no está clara, por lo tanto, ¿verdad? Vamos a decir que la función actualmente es desconocida. Las células serosas también representan el 3% de estas células, son células cilíndricas, tienen microvellosidades pero son más cortas y no forman bordes en cepillo y tienen gránulos apicales que tienen una secreción electrodensa que es completamente desconocida. Esta secreción electrodensa, al ser liberada, va a liberar un líquido que es un líquido seroso y que ya dijimos pues que no se conoce en su totalidad. Pero sí se sabe que son células diferentes a las que he mencionado. Y bueno, estas son las últimas células que menciono del epitelio respiratorio de la tráquea, pero son células muy importantes. Son también conocidas como células de gránulos pequeños o células de Kulczycki. Ya mencionamos que representan entre el 3 al 4% de las células del sistema del epitelio respiratorio de la tráquea. Y bueno, desde el punto de vista funcional son sumamente importantes. Incluso las han llamado cuerpos neuronales pulmonares, porque se ha visto que tiene relación con terminaciones nerviosas sensitivas de tipo sinapsis para formar entonces una comunicación con el sistema nervioso, así muy similar a las de a estas células serosas. Pero, ojo, aquí hay otras cosas que los convierten en algo diferente y son la presencia de estos gránulos pequeños. Estos gránulos pequeños contienen una gran cantidad de sustancias que son conocidas como sustancias neuroendocrinas, ¿verdad? Principalmente cromogranina, sinaptofisina, así como otros gránulos que contienen sinapsina, CD56, ¿verdad? Son sustancias en general que permiten la detección a través de inmunistoquímica. Muchos de estos gránulos también son gránulos que se alojan hacia el citoplasma basal y que alojan algunos componentes farmacológicos de tipo aminas, péptidos, acetilcolina e incluso ATP. Y esto es importante porque hace relación con las terminales nerviosas y de esta manera, al detectar concentraciones bajas de aire o de oxígeno, o en general, ¿verdad? La poca entrada de oxígeno o vamos a decirlo así, como poca cantidad de, mejor dicho, alta cantidad de CO2, ¿verdad? Que va a inducir a hipoxia. Entonces, va a controlar la liberación de estos gránulos para que se dé la activación de los cuerpos neuroepiteliales pulmonares y permitan regular la hipoxia, es decir, el poco oxígeno que hay en los pulmones. Así, eh, por una serie de mecanismos, ¿verdad? Tendríamos que especificar, por ejemplo, qué hace el ATP, qué hace la acetilcolina, qué hace el péptido, pero al final lo que van a controlar estas sustancias farmacológicas es la perfusión. ¿Qué quiere decir perfusión? Quiere decir el aumento de sangre que está llegando a los pulmones para permitir mayor oxigenación a nivel de estos alvéolos y así controlar la hipoxia. De igual forma, también va a controlar la ventilación y probablemente esa persona que está en hipoxia va a comenzar a respirar un poco más rápido. Y esto, por ejemplo, es lo que ocurre en los pacientes que tienen COVID porque tienen hipoxia, entonces empiezan a respirar rápido hasta que después llegan a una insuficiencia respiratoria. Entonces, esto por la hipoxia sostenida. Entonces, de esta manera, vean ustedes que a través de estos gránulos que contienen estas sustancias, puede entonces darse la liberación de estos medios sinápticos que van a informar al sistema nervioso para que también active a través del bulbo raquídeo, a través del centro respiratorio del bulbo raquídeo, la activación entonces del aumento de la ventilación y en los vasos sanguíneos el aumento de la perfusión. Bueno, entonces hasta aquí hemos mencionado el epitelio de la mucosa de la tráquea. Ahora hablemos de la lámina propia. La lámina propia es inmediatamente el tejido conectivo laxo areolar que se encuentra inmediatamente abajo del epitelio, donde vamos a encontrar algunas glándulas seromucosas y algunos elementos linfoides. Luego tenemos una lámina elástica, que es una lámina de fibras elásticas, en algunas ocasiones es muy gruesa, que va a separar la lámina propia de
la submucosa. La submucosa entonces va a estar constituida por un tejido conectivo que va de laxo, ¿ok? Entre más arriba está, es más laxo, y a medida se va profundizando, se va convirtiendo en denso y regular. Y aquí es donde vamos a encontrar también glándulas, así como esta sería una glándula mucinosa y estas serían glándulas sedosas, ¿ok? También vamos a encontrar elementos linfoides y muchos vasos sanguíneos. La adventicia va a estar constituida por esto que vemos acá. Esto es el cartílago, ¿verdad? Que es el anillo cartilaginoso, que va a estar constituido por un pericondrio. Aquí más o menos vemos un componente del pericondrio. Aquí se mira mejor los componentes del pericondrio. El cartílago hialino como tal, con cada una de las capas que ya conocemos desde el punto de vista tisular. Todo esto entonces, esta adventicia se encarga de fijar la tráquea a las estructuras adyacentes. Por ejemplo, aquí tenemos hasta la tiroides, ¿verdad? Eh, y va a estar formada por, obviamente, los cartílagos, ¿verdad? Y el pericondrio. En este caso, el pericondrio ya habíamos mencionado que va a tener muchas fibras elásticas y que obviamente le va a dar esa flexibilidad a la tráquea. Entonces, aquí, de aquí hasta más o menos acá, esta sería la mucosa. Luego tenemos aquí submucosa y de aquí para abajo tenemos la adventicia. Aquí vemos cómo el cartílago se está osificando, cartílago hialino, hueso. Vean ustedes cómo hay médula ósea, casi en su mayoría es médula ósea amarilla. Aquí lo vemos así, vista más panorámica. Ven ustedes cómo se está osificando la tráquea. Este probablemente era un anciano, ¿verdad? El cartílago. Aquí tenemos la región posterior que dijimos que era músculo liso. Es importante que esta región posterior sea músculo liso debido a que inmediatamente atrás está el esófago. Y cuando una persona traga, esto de acá se tiene que dilatar y permitir el paso del bolo alimentario, que es lo que se está diluyendo a través del esófago. Aquí está clara la mucosa, submucosa y luego todo esto sería la adventicia. Aquí igual, ¿verdad? Mucosa, submucosa, adventicia. Bien, hasta ahorita hemos hablado entonces de la tráquea y vamos a comenzar entonces a hablar de las segmentaciones de la tráquea. Entonces el árbol bronquial inicia desde que la tráquea se divide, es decir, desde que se forma la carina, desde esa región de la carina empiezan a aparecer los bronquios. Los bronquios pues van a continuar dividiéndose, van a formar un montón de ramificaciones, por eso se llama árbol bronquial, porque forman como especies de ramificaciones que posteriormente, después de más o menos unas 15 generaciones, se van a formar los bronquiolos. Luego estos bronquiolos pues, van a tener otras más o menos entre 5 a 10 ramificaciones para luego llegar a los acinos. Los acinos pues, pueden incluir algunos bronquiolos que se llaman bronquiolos respiratorios y luego estos sacos alveolares, alveolos como tal. Entonces, desde ahorita quiero que vayan observando cómo ocurre esta segmentación de los bronquios, que empiezan siendo bronquios principales, después forman bronquios segmentarios, segmentarios de gran calibre, segmentarios pequeños, ok, así, estos son nombres genéricos, ¿verdad? Algunos libros los mencionan, otros libros no los mencionan. A manera van apareciendo estas ramificaciones. Ahora, entra en juego este término que es sumamente importante y es el término de acino. El acino es la porción terminal y funcional del pulmón y está constituida por el bronquiolo respiratorio, los sacos alveolares y los alveolos. Entonces, estos son los constituyentes de un acino respiratorio o un acino pulmonar. Bueno, los bronquios, vamos a decir entonces que pueden ser bronquios extrapulmonares y pueden ser bronquios intrapulmonares. Los extrapulmonares, pues van a ser los bronquios primarios, empiezan los bronquios secundarios. En algunas ocasiones pueden haber bronquios terciarios extrapulmonares, pero casi siempre los terciarios ya están adentro de los pulmones, es decir, ya son intrapulmonares. Y luego aparecen todas estas ramificaciones terciarias, eh,
Y luego empiezan los bronquios segmentarios, ¿verdad? Segmentarios de gran calibre, segmentarios de pequeño calibre. Luego forman bronquiolos y así se van a ir dividiendo, formando más y más divisiones hasta llegar a los acinos pulmonares. Los bronquiolos pueden ser terminales y pueden ser respiratorios. Y más o menos, vean ustedes que toda esta arborización y toda esta segmentación del árbol bronquial pueden llevar a más o menos entre 15 a 20 divisiones, dependiendo, eh, dependiendo de la ramificación y del lóbulo en el que estemos haciendo el estudio histopatológico. Bueno, los bronquios, en la parte de los extrapulmonares, vamos a decir que la estructura morfológica, aquí lo vemos, es prácticamente idéntica a la de la tráquea, excepto en que el diámetro es menor, las paredes a veces son un poquito menos gruesas, casi siempre se van a estar cerca o junto a los vasos, a las venas, a las arterias y a los linfáticos del ilio pulmonar. Y luego aquí van a comenzar a aparecer las divisiones. El primero que sube, por ejemplo aquí, ¿verdad? Que va al lóbulo superior, al lóbulo medio y luego al lóbulo inferior. Que en este caso ya serían los bronquios eh, secundarios. Luego vienen los bronquios intrapulmonares. Intrapulmonares. Aquí le llaman o secundarios porque ya están adentro del pulmón. ¿Ok? Los conocen como lobulares. Algunos de estos lobulares tienen este segmento extrapulmonar, por eso el extrapulmonar también puede ser secundario, y tienen la mayor parte de su componente intrapulmonar. ¿Ok? Entonces, a medida que entran al pulmón, se van dividiendo así, se van segmentando para llegar a formar estos que se llaman segmentos broncopulmonares, más o menos unos 10, y van a estar eh, formados por una pared muy similar a la de la tráquea, pero obviamente el diámetro va a ser mucho menor y las paredes van a ser sumamente irregulares. Los bronquios todavía van a tener cartílago y va a ser un cartílago que se va a disponer en forma de placas, es decir, no va a ser completo en forma de anillo como a nivel de la tráquea. Y entonces solamente va a ser un cartílago sumamente irregular. Todas estas serían más o menos los segmentos pulmonares que desde el punto de vista macroscópico se conocen. Cada uno de ellos está dividido, bueno, ya sabemos, por septos. Estos septos son tejido conectivo, laxo, denso a laxo, ¿verdad? Dependiendo el área donde estamos observando. Y van a separar entonces los lóbulos en estos segmentos pulmonares. Más o menos se ven así, ¿verdad? Desde el punto de vista medial. Por ejemplo, este es del pulmón derecho. Y esta es la histología de los bronquios intrapulmonares, porque dijimos que los extrapulmonares, la histología es similar a la tráquea. En los intrapulmonares vamos a ver que la estructura va a ser muy similar y van a haber algunas diferencias que las vamos a mencionar ahorita. Siempre va a haber una mucosa, luego va a haber una submucosa, luego va a haber una adventicia. Ahora, la principal diferencia que quiero que recuerden, que les va a ayudar mucho con el laboratorio, es que el cartílago no va a formar una placa grande como tal, es decir, no va a ser en forma de herradura, sino que va a ser un cartílago irregular, que va a tener una placa pequeña aquí, luego va a haber otra placa aquí un poquito más grande, luego va a haber otra más pequeña por acá, luego otras por acá y así. Entonces no va a formar una estructura en forma de herradura. Y hay otra diferencia muy interesante y es que la lámina basal elástica que dividía la lámina propia de la submucosa va a ser reemplazada por esta capa de músculo liso que vemos acá. Entonces, desde aquí hasta acá ya sabemos que va la mucosa, de aquí para acá viene la submucosa y luego de aquí para acá viene la adventicia. Y esto es lo que vamos a repasar. Entonces va a tener una mucosa y submucosa similar a la tráquea, el músculo liso que se encuentra en la interfaz entre la mucosa y submucosa. Pueden haber agregados linfoides. Recuerden que los agregados linfoides a nivel de los bronquios reciben el nombre de BALT. B-A-L-T, BALT. ¿Qué significa? Tejido linfoide asociado a los bronquios. La adventicia obviamente va a tener el cartílago y va a tener fibras elásticas con tejido conectivo denso y regular. Por eso decimos que la adventicia puede ser un tejido conectivo fibroelástico.
y las placas de cartílago que van a rodear completamente el bronquio secundario en este caso, ¿verdad? O segmentario, o van a ser sumamente irregulares. Y obviamente, a medida que va avanzando y se va haciendo más pequeño el bronquio, estas placas de cartílago van a ser más pequeñas y menos regulares. Aquí vemos la estructura. Aquí está el epitelio, aquí está la lámina propia, el músculo liso de la interfaz, la submucosa y luego por acá la adventicia. ¿Pueden haber glándulas en mucosa? Sí, pueden haber. Incluso las podemos encontrar en la lámina propia. Y aquí lo vemos nuevamente. Esto aquí sería mucosa, la interfaz de músculo. Perdón, esta aquí sería la mucosa, la interfaz de músculo, la submucosa y luego la adventicia. Aquí igual, vemos los cartílagos de forma irregular. En este caso están rodeando casi en su totalidad el bronquio. Así que es un bronquio intrapulmonar. Vemos el epitelio que se ha desprendido un poco por acá. Aquí está el músculo liso que se encuentra en la interfaz. Aquí se mira el músculo liso. Este músculo liso, a medida va avanzando el bronquio, se va haciendo más grueso. Es decir, cerca de los bronquios principales, el músculo liso va a ser más delgado, pero a medida va avanzando, va siendo más grueso. Aquí vemos una placa de cartílago. Aquí vemos un BALT. Vean ustedes cómo el BALT incluso se encuentra aquí cerca en medio de las células epiteliales, donde seguramente hay un montón de células M. Aquí tenemos músculo liso. Esta aquí sería la mucosa y aquí estaría la submucosa. Y recuerden que el BALT, ¿verdad?, puede ser constituido por un nódulo linfoide primario, un nódulo linfoide secundario, dependiendo. Va a tener la misma estructura histológica que de los que vimos, ¿verdad? De los mal que vimos en el tema de órganos linfoides. Cuando es secundario, obviamente va a tener centros germinales, en los cuales vamos a encontrar centroblastos y centrocitos, y se va a dar todo este proceso de reto antigénico, ¿verdad? Así también la vasculatura va a ser así en forma de asa, en la cual también va a haber una vénula postcapilar de endotelio alto, donde también se pueden dar los procesos de diapéresis. Aquí está el epitelio, lámina propia, músculo liso, submucosas, aquí se ven las glándulas, y luego el cartílago. Esto es la pared de un bronquio. Y las glándulas que pueden ser, tienen un componente mucoso como estas, un componente seroso. Aquí vemos el conducto de esta glándula. Más fotos, ¿verdad? Para que vean. Aquí vemos el cartílago. Aquí es menos regular, es decir, que es una división más profunda. Y aquí incluso ya no se ve. Pero si ya no hay cartílago, entonces esto ya no es un bronquio, sino que es un bronquiolo. Igual acá. Aquí se mira un poquito una plaquita de cartílago menos regular, entonces sigue siendo un bronquio. Solo que este sería un bronquio segmentario distal. Aquí lo vemos nuevamente, ¿verdad? Glándulas. Aquí la capita de músculo liso muy delgada. Y el pericondrio aquí se mira muy engrosado, ¿verdad? Si hacemos fibras elásticas, seguramente van a marcar muchas. Entonces luego vienen estos bronquiolos que aparecen después de 10 a 15 generaciones más o menos desde el bronquio primario. Usualmente miden menos de 1 milímetro, aunque pueden variar desde 3 a 0.5 milímetros. Ojo, dijimos que no poseían cartílago en la pared y los íbamos a dividir en bronquios terminales y bronquios respiratorios. Esto es entonces un bronquiolo terminal. Dijimos que no había cartílago y otra característica muy importante es que no hay glándulas. ¿Ok? No podemos identificar glándulas. Esta es una tinción de tricrómico de Mason o tricrómico de Masson, en la cual encontramos una mucosa, una túnica muscular y luego una adventicia. La mucosa tenemos una transición que va de epitelio cilíndrico a epitelio cúbico simple. ¿Podrían haber células componentes o células del epitelio respiratorio? Claro que sí, sí pueden haber. Incluso aquí logramos identificar algunas células caliciformes, así que también podemos encontrar ciertos componentes del epitelio respiratorio si estamos hablando de una porción proximal de los bronquiolos terminales. Pero a medida va avanzando, el epitelio va cambiando y se va convirtiendo
de un epitelio pseudoestratificado, después se convierte en un epitelio cilíndrico simple, y ya cerca de llegar allá en los bronquiolos respiratorios, pues el epitelio va a ser un epitelio cúbico simple. Luego tenemos una lámina propia, que es un tejido conectivo laxo-areolar. La capa muscular, ya dijimos, ¿verdad? Que es una capa laxa de músculo, que puede estar hasta cierto punto engrosada en ciertas regiones. Aquí no se ve tan engrosada, pero sí vemos que hay una capa de músculo y que casi siempre va a tener una disposición circular. Y si nosotros nos acercamos a verla con más detalle, vamos a ver que las células están siguiendo de manera circular el bronquiolo. Y por último, la adventicia, esta que está acá, que es un tejido conectivo laxo-areolar con muchas fibras elásticas. Y aquí se mira azul por la presencia de colágeno. Aquí está visto más de cerca, mucosa, muscular y adventicia. Esta es la estructura típica de un bronquio. Aquí vemos el músculo liso, clarísimo. Aquí está el revestimiento del epitelio y la mucosa, de la mucosa y la lámina propia, muscular. Y por último acá está esto que se ve acá, sería la adventicia. Recuerden, ausencia de glándulas, ausencia de cartílago. Y otra característica bien interesante, y esto llama mucho la atención, es que la adventicia está muy en contacto con todos estos espacios alveolares que forman parte del pulmón. Hay algo interesante del epitelio del bronquiolo y es que muchas de estas células cilíndricas son células modificadas que reciben el nombre de células de Clara. Las células de Clara son usualmente células cilíndricas a células cúbicas altas, o podríamos decir cilíndricas bajas, ¿verdad? Este es un juego de palabras. Estas células de Clara, quiero que las veamos acá. Siempre van a estar en contacto con una membrana basal, van a ser células cilíndricas que hacen como esta especie de cúpula hacia la parte superior. Y en su citoplasma vamos a encontrar una serie de gránulos que van a tener muchas membranas, que van a ser unas especies de lípidos que, eh, que quiero que subrayen esto, que van a tener un componente que es el componente principal de estos gránulos es un agente que se llama agente similar al factor tensoactivo. Esto es una especie de lípidos que mantiene los bronquiolos abiertos, ¿ok? Tiene una función muy similar a la sustancia tensoactiva. Esta sustancia tensoactiva también es conocida con el nombre de surfactante, ¿ok? Pero ese surfactante como tal o sustancia tensoactiva es sintetizada por los neumocitos tipo 2. Por eso les estoy haciendo la aclaración que las células de Clara liberan una sustancia similar a ese factor tensoactivo, ¿ok? Similar, que también le da unas características similares en cuanto a su función, ¿ok? Que también mantiene la luz de los bronquiolos abierta. Aquí vemos estos núcleos que tienen tendencia a verse hacia las bases. Y vamos a ver estas características ahora. Aquí está la célula. Dijimos que tenía esta superficie, ¿verdad? Un tanto cupuliforme, donde vamos a encontrar muchos gránulos. Estos gránulos son gránulos secretores que tienen estas moléculas que son importantes para la formación de este material similar al factor tensoactivo o al agente tensoactivo que ayuda a reducir obviamente la tensión superficial de los bronquiolos. Tiene también un abundante retículo endoplásmico rugoso, aparato de Golgi, muchas mitocondrias. Casi siempre están cerca del núcleo o incluso abajo, ¿verdad? Aquí cercanos de la membrana basal. Entre las células tienen complejos de unión similar a todas las células epiteliales en los cuales hay desmosomas y uniones en cinturón o uniones eh, ocluyentes. También tiene retículo endoplásmico liso y ojo, este retículo endoplásmico liso tiene abundantes enzimas que pertenecen al sistema de citocromos P450 que ayudan a desintoxicar todas estas partículas que llegan del aire y que en algún momento se quedan adheridas a la mucosa, a la superficie y posteriormente entran a la célula. Entonces, luego entran al sistema de las enzimas del citocromo P450 y las ayuda a desintoxicarlo. ¿Okay? Entonces, esto
es muy importante porque ven ustedes que las células de clara tienen capacidad de filtro de estas moléculas o de agentes patógenos, podríamos decir, o medicamentosos. Casi todos son sustancias o moléculas pesadas que tienen que ser rotas o desdobladas en el retículo endoplásmico liso. También se ha visto que estas células liberan una proteína que se llama proteína CC16, que es específica de las células de clara, y esa contribuye también a la función del agente tensoactivo. Bueno, vean ustedes que en general estas células tienen múltiples funciones, que son funciones relacionadas obviamente al área donde se encuentran, que es para mantener la superficie de los alvéolos, así como para la desintoxicación del aire que está entrando a los pulmones. Imagínense que aquí, a los alvéolos, pues es un paso muy corto. Aquí la vemos, vean, membrana basal, el núcleo está orientado hacia la región basal y aquí vemos los gránulos grandes, que estos tienen el material similar al tensoactivo. Estos, similar a los neumocitos, pues también reciben el nombre de cuerpos laminares, ¿ok? Cuerpos laminares. Y bueno, aquí tenemos, esto ya se está convirtiendo en algo que se llama bronquiolo respiratorio. Aquí vemos la estructura de un bronquiolo. ¿Por qué decimos que es respiratorio? Porque en la pared de este bronquiolo ya se identifican aberturas alveolares. Esto que ven aquí son aberturas alveolares. Si esta parte de acá, que es típica de un bronquiolo terminal, continuara aquí así, entonces esto sería un bronquiolo terminal. Pero no, vemos que se interrumpe porque ya empiezan a ver estos espacios alveolares, entonces esto recibe el nombre de bronquiolo respiratorio. Esto es un vaso sanguíneo venoso, como ustedes ya lo conocen, y el resto es parénquima pulmonar, que después lo vamos a estudiar más detenidamente. Bueno, entonces aquí tenemos, este es un bronquiolo, aquí tenemos un vaso sanguíneo, aquí tenemos un órgano o un tejido linfoide. Vean ustedes que aquí viene el epitelio, aquí viene el músculo, aquí viene la adventicia. Luego se ramifica y a partir de la ramificación empiezan a aparecer estos espacios alveolares. Entonces vean ustedes cómo cambia de un bronquiolo terminal a un bronquiolo respiratorio. Entonces, estos de aquí son bronquiolos respiratorios. Si nosotros revisamos este epitelio y lo vemos más de cerca, aquí este epitelio se va a encontrar en toda esta superficie, solo que de forma irregular, va a ser un epitelio cúbico y que va a tener muchas células de clara, si es que no casi todas. ¿Ok? Entonces, prácticamente el revestimiento de los bronquiolos respiratorios va a ser casi exclusivamente de células de clara. Y dijimos que en estos bronquiolos respiratorios ya comienzan a abrirse estos alvéolos. Aquí vemos alvéolos que están en contacto directamente con la luz del bronquiolo respiratorio. Y por eso decimos que los bronquiolos respiratorios ya tienen la capacidad de que en ellos ocurra el intercambio gaseoso y por eso pertenecen a la porción respiratoria del sistema respiratorio. Aquí lo vemos, vean células cilíndricas y posteriormente cambian a células cúbicas. Estas células cúbicas en su mayoría son células de clara y por eso lo muestran así, células de clara. Aquí vemos el músculo liso. Aquí vemos este epitelio cúbico, perdón, cilíndrico, incluso se mira pseudoestratificado, ¿ok? Pseudoestratificado. Aquí está, ¿verdad? Muy similar, bronquiolo terminal y bronquiolo respiratorio, donde ya encontramos las aberturas alveolares. Este es un bronquiolo terminal. Vean que la túnica muscular está contraída, entonces se forman estas especies de plegamientos a nivel de la mucosa. Bronquiolo terminal, y en algunas ocasiones no da tiempo por tantas ramificaciones que ha hecho. Este bronquiolo terminal puede convertirse directamente en un conducto alveolar, así como lo vemos acá, porque aquí ya no hay paredes de bronquiolo, sino que directamente se abre a un conducto alveolar. Y bueno, hasta aquí entonces hemos terminado la porción conductora del sistema respiratorio.
vamos a dejar la porción respiratoria y el sistema y todo este intercambio de gases para la próxima clase. Entonces, espero de que hayan o estén entendiendo las clases que les he estado grabando y, y vamos a dejar para la próxima clase el resto del contenido de sistema respiratorio. Recuerden que si tienen dudas también las pueden hacer a través de la plataforma y pues ahí voy a estar contestándoles sus comentarios. Nos vemos en la próxima clase.